9 de la mañana con 5 minutos, estamos en Cara a Cara, ya es lunes 2 de marzo, comenzamos mes, platicamos sobre el coronavirus, el tema de diálogo, de discusión en estos días en nuestro país. También hablamos de las encuestas que hablan sobre la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos visita en cabina el secretario de Economía de Jalisco. Vamos a hablar sobre el Plan Estatal de Energía, más temas relacionados con, pues digamos, asuntos importantes para nuestro estado, como por ejemplo, si habrá o no un impacto del coronavirus, lo que pasa con el fideicomiso de turismo en Puerto Vallarta, muchos temas para platicar con él, y tendremos también colaboraciones relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo domingo, y el paro feminista, que es el 9 de marzo. Hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 6 minutos. El WhatsApp es el 3318 8076 41 para que puedas estar en comunicación con nosotros. Ya estamos en lunes. El tema es el coronavirus. Muchas declaraciones en torno a este tema. Hoy fue el asunto principal que se trató en la conferencia de prensa matutina. Explicamos un poquito las reacciones y ahorita comentamos la nueva información en torno a este tema. De entrada, bueno, se confirma el quinto caso que fue reportado en Chiapas. Tiene relación con el caso que ya se había reportado de Coahuila. Y agregó también el subsecretario Hugo López-Gatell esta mañana que llegará un punto en el que el COVID-19 se volverá un virus común, como todas las temporadas, como los que tenemos todas las temporadas, principalmente en invierno. Llegado el momento, la estrategia de vigilancia y de control va a cambiar y se volverá un virus común de todas las temporadas, principalmente de invierno, y un virus que puede infectar en todo momento a la población mexicana. Reconoció el propio subsecretario que se están llevando adelante los protocolos dictados por la Organización Mundial de la Salud. Esto nos revela la capacidad del sistema de vigilancia epidemiológica, en donde las personas aún sin síntomas las estamos encontrando precisamente a partir del estudio de contactos. Y esto nos permite resumir cuál es la estrategia de prevención y control que está usando México y que es exactamente la que recomienda la Organización Mundial de la Salud a todos los países y la que usan la mayoría de los países, por ejemplo, de Europa Occidental, Canadá y varios de América Latina. Bueno, y aquí también el subsecretario entró en la relación entre el miedo y un poco la psicosis social que ha habido, sobre todo en la compra de cubrebocas y gel antibacterial. El miedo se difunde en forma epidémica, que se propaga, se contagia de persona a persona y genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que realmente sirve. Estos cubrebocas sencillos, clásicos, que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegerlos. Si yo me pongo un cubrebocas de esos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus. O sea, olvidémonos de los efectos mágicos de los cubrebocas. Sirven prácticamente para nada. Si hablamos de prevención, por supuesto que si alguien ya tiene la enfermedad, pues estamos hablando de que sí podría ayudar, pero para prevenir una enfermedad el efecto es bajísimo, y hablamos también, y ya esto hacía referencia al subsecretario, de una reacción. El miedo provoca también que haya reacciones irracionales de parte de muchas personas que acuden a comprar cubrebocas como si el mundo se fuera a acabar. También habló Hugo López-Gatell sobre el origen del virus, tratando de desmontar todas estas, digamos, versiones conspiranoicas que existen en torno al coronavirus, de que si
Donald Trump lo fabricó en un laboratorio de los Estados Unidos para impactar en la economía de China, que si en realidad hay detrás una secta que lo que busca es destruir a la humanidad. Todo ese tipo de versiones, por supuesto, que son interesantes para los curiosos, para los morbosos, pero en realidad no tienen nada que ver con lo que sucede. Lo que sucede es que es una mutación de un virus de origen animal y por lo tanto se parece mucho a cualquier otra gripa de las cuales conocemos y a las que enfrentamos cada temporada invernal. Síntomas para identificar el coronavirus: secreción nasal, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre que puede durar un par de días. Y hay que decir, es una gripa, digamos, que se recrudece. No pensemos que si tenemos síntomas de gripa, que aparte ahorita todos tenemos síntomas de gripa en nuestra sociedad por el cambio de temperatura, por la diferencia entre el calor de mediodía y el frío de la noche. Por lo tanto, tiene que ser una gripa con características especiales, con los mismos síntomas, pero también aquí es importante el asunto de la fiebre. Se transmite igual a través del contacto de persona a persona. Tampoco tiene un nivel de contagio altísimo e incluso, como decía el subsecretario en la conferencia de prensa matutina, en la mayoría de las ocasiones muchas personas se contagian pero no producen los síntomas. Y aquí nos vamos a el asunto de las edades. Lo que está demostrando el coronavirus, por ejemplo, en el caso de China, donde ya hay 80,000 casos registrados, que 80,000 casos para una población de 1.400 millones de personas, pues es todavía una tasa bajísima incluso para el caso de China. Pero fuera de China solamente hay 9,000 casos confirmados, de los cuales 4,000 son en Corea del Sur y casi 1,700 en Italia. Es decir, en todo el resto del mundo, quitando estos 3 países, estamos hablando de más o menos unos 3,000 casos en todo el mundo. Entonces tampoco tratemos un poquito de dimensionar las cifras, son todavía cifras muy bajas. Pero lo que sí queda claro es que el promedio de edad de quien afecta y quien llega a producir los síntomas del coronavirus es arriba de los 50 años. El promedio, por ejemplo, en China es de 55 años. Sí es cierto, y esto ha pasado en Corea del Sur, en Japón y en China, sí ha habido recontagios, es decir, gente que aparentemente se cura, pero que después se vuelve a contagiar el mismo virus. Dicen que tiene que ver con que el alta médica fue demasiado pronto, que no se hicieron los estudios necesarios, es decir, tiene explicaciones médicas, y también la tasa de mortalidad depende del sistema. Para que usted se dé una idea, la tasa de mortalidad en China de letalidad del coronavirus es que muere una persona por cada 50 que presentan síntomas. Es decir, estamos hablando de una tasa de en torno al 2% de letalidad. En el caso de los países en donde hay sistemas de salud más robustos, donde hay sistemas de salud con mayor tecnología, mucho más avanzados, con accesibilidad universal, ese porcentaje cae al 0.3%, es decir, es 6 veces inferior. Por lo tanto, creo que lo importante aquí son los desafíos que tienen que ver con el sistema de salud, con la forma en que se reaccionan. He visto al menos de parte del gobierno federal, más allá de las decisiones o no de los cruceros, que se ha actuado de forma orquestada, informando permanentemente sobre los casos. Ha habido transparencia y ojalá el gobierno federal siga en esa ruta. ¿Qué podemos hacer? Higiene, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, cosas de sentido común, básicamente. No hay que cambiar ningún hábito de nuestra vida, ni tampoco evitar ir a lugares donde hay muchas personas, donde hay aglomeración de personas. Es decir, son muy poquitos los casos, todavía no hay ningún caso autóctono, es decir, ningún caso en donde el contagio no haya venido del exterior. Como usted ha podido escuchar en estos últimos días, casi todos los casos tienen alguna relación con los países todos los casos, los 5, o con las personas que estaban de intercambio o con la relación entre ellos mismos. Por lo tanto,
calma, tranquilidad, no hay ningún problema y sí exigir tanto a los gobiernos que informen de forma oportuna como también que los medios de comunicación podamos estar en permanente contacto con ustedes. Antes de ir a la pausa y comenzar nuestra entrevista con el secretario de Desarrollo Económico en Jalisco, señalar el asunto de las encuestas. Han aparecido desde el sábado distintas encuestas que lo que señalan es un descenso en la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy publica el diario Reforma una caída importante. De diciembre a marzo el presidente pierde 9 puntos de aprobación, al pasar de 68% que aprueba su gestión a 59%. Y en el caso de la desaprobación incrementa del 31 al 35%. Es decir, que solamente hay 4% de indiferentes o de gente que no sabe si el presidente está haciendo bien o mal las cosas. Como siempre en las encuestas, dimensionemos los datos, entendamos para qué son. En realidad las encuestas se han convertido desde hace buen tiempo en un arma política que utilizan los políticos de forma, no solo los políticos, periodistas, políticos, redes sociales, todo, pues o para atacar a un contrincante o para defenderse o para utilizar la información de forma sesgada. La realidad es que sí vemos una erosión de la aprobación del presidente, aparte una erosión que es natural. En la medida en que alguien toma decisiones y gobierna, tanto a nivel estatal con Enrique Alfaro como a nivel nacional con el presidente López Obrador, pues hay un desgaste y una erosión. Y cuando vemos en la realidad que la economía pues no está creciendo, está estancada, cuando vemos que la inseguridad sigue más o menos en los niveles que lo dejó Enrique Peña Nieto o incluso peores en materia de homicidios, cuando vemos que el combate a la corrupción sigue teniendo problemas en la operación, pues es normal que esta aprobación descienda. Lo que no podemos hacer, y esto sí me parece que es irresponsable de parte de los seguidores de uno y otro bando, porque parece que a veces que México está dividido en dos bandos, es creer unas encuestas cuando están conforme a los números que nosotros pensamos que es la realidad y descreer de esas mismas encuestas cuando dicen lo contrario. Creo que lo que están mostrando las encuestas en este momento sobre aprobación presidencial es que hay una parte de la ciudadanía que empieza a decir los resultados que veo en la práctica no me gustan. Que aparte eso es normal de una sociedad democrática. México, la población mexicana no es una bola de borregos, como hay veces gente quiere pensar. Bueno, es que con el simple hecho de que les den programas sociales y les den un apoyito para los adultos mayores, con eso el presidente va a lograr perpetuarse en el poder durante los siguientes 35 o 40 años. Eso es una tontería. Es una tontería. La sociedad mexicana es muy madura, ha quitado presidentes, ha puesto, le dio de regreso al PRI, le dio una patada después en 2018, apostó por López Obrador, le dio 2 sexenios al PAN, en Jalisco hemos tenido 3 alternancias. Es decir, vamos creyendo que la sociedad mexicana es mucho más madura y que en la medida en que ve resultados positivos dice que el país va bien y en la medida en que ve resultados negativos dice que el país no va por la ruta correcta. Y esta caída en la aprobación presidencial es simplemente reflejo de que en este momento las cosas no están por el camino adecuado y que también, esto hay que ponerlo en valor, la reacción del presidente López Obrador frente a los feminicidios, frente al caso de Fátima, frente al caso de Ingrid, no fue el correcto y por lo tanto hay un castigo en términos demoscópicos. Hay que acordarnos, y esto es importante, la aprobación presidencial o la aprobación de cualquier político sirve para que el capital político se transforme en algo, se transforme en decisiones que cambien la vida de las personas. No es simplemente egoteca, no es simplemente, ya ven, tantas personas me aprueban. No, eso no es importante. Lo importante es de qué forma se utiliza el capital político, la aprobación y la legitimidad de los ciudadanos para transformar su vida con políticas públicas e iniciativas de ley. 9 de la mañana con 19 minutos, vamos al corte. Está con nosotros el secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal, y más adelante seguimos hablando de los principales temas con los que comenzamos el mes de marzo. 9 de la mañana con 21 minutos. Recuerda que nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 3318 80 76 41 o también mandarnos un mensaje de Twitter o Facebook a Zona 3 Noticias o a mi cuenta personal @EFTousaint con doble S. Ernesto Sánchez Proal, secretario de Desarrollo Económico, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa. Oye, antes de hablar de energía,
¿Cómo va a afectar el coronavirus a la industria en Jalisco, a la economía? Hoy veíamos en el informador un tema que tiene que ver con la parte agrícola, pero en general no sé si ustedes ya tienen un diagnóstico de cómo puede impactar. Bueno, principal impacto, aunque no lo estamos viendo grande en el corto plazo, sería a la gran industria de manufactura electrónica, en donde las cadenas de suministro están muy ligadas a China. Sin embargo, he estado yo en contacto muy cercano con los ejecutivos de la industria, que yo salí de ahí, por cierto, entonces los conozco muy bien, y una afectación quizás de 10, máximo 15% en el primer trimestre sería lo máximo que estuvieran ellos viendo. Sin embargo, las cadenas de suministro las manejan muy bien. Estas grandes empresas, más que de manufactura, son grandes gestores de las cadenas de suministro globales. Entonces, ellos tienen mecanismos de recuperación de desastres, fuentes alternas que las activan de inmediato. Y yo creo que ese nivel máximo de quizás 10% en este trimestre sería lo que estaremos viendo. El día de hoy volví a hablar con algunos de ellos, de diferentes empresas. Yo los siento todavía tranquilos. Yo creo que no va a ser grande la parte negativa en el corto plazo. Quizás algunas afectaciones por el tipo de cambio, la volatilidad y el nivel. No, ya lo estamos viendo, eso ya lo estamos viendo. Sí, a ellos les beneficia, por cierto, porque claro, ellos son netamente exportadores, pero empresas que importan los insumos les pudiera afectar en el corto plazo este tipo de cambio más caro. Sin embargo, quiero subrayar algo. En el mediano y largo plazo va a tener un impacto muy positivo para nosotros. Se están repensando las cadenas de suministro a nivel global, se están reconfigurando. Este coronavirus cayó como una cubeta de agua fría, en donde se están dando cuenta las empresas que tienen todos los huevos en la misma canasta, es decir, en China, exactamente, de alta dependencia china. Exactamente, no menos de 4 ejecutivos de estas grandes empresas con los que he estado en contacto muy cercano me han mencionado sus corporativos, les están pidiendo evaluar, traer proyectos de China de una manera mucho más rápida. Empezó todo este tema con la tensión comercial entre Trump y China, sí. Y se está acelerando con el coronavirus. Están dando cuenta que hay demasiada dependencia de China y entonces se están moviendo proyectos de China a México, y el lugar por excelencia para manufactura de alta tecnología en México es Jalisco. Digamos que en Norteamérica, ¿no? Entonces ves al corto plazo cierta incertidumbre, inestabilidad normal mientras vemos cómo opera la economía en el contexto del coronavirus, pero en mediano y largo plazo ves más oportunidades. Muy positivo. Y de hecho ya están llegando algunos proyectos, ya hemos tenido contacto con inversionistas que están acelerando sus planes de venirse aquí a Jalisco por el tema del coronavirus. Y de corto plazo sí, quizás una afectación menor en este momento, ¿verdad? Digo, esperemos que no se convierta en una pandemia. Estamos viendo que está controlando los mercados, como tú lo has visto, están muy inestables. El tipo de cambio en el corto plazo yo creo que va a afectar, pero mediano y largo plazo va a ser un impacto positivo. Sí, porque lo que sí empezamos a ver es ya la estabilización de los casos de coronavirus en China. Es correcto. Es decir, ya no crecen al mismo ritmo, iban creciendo a 1,000 por día, después a 500 por día, y ahorita estamos en 200 y tantos por día. Y yo creo que en la medida en que se vaya estabilizando ese foco, las bolsas, los mercados también lo van a recibir, sabiendo ya exactamente a qué nos enfrentamos, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Y empezamos a ver reacciones positivas, a lo mejor algún rebote de las bolsas, que todavía no comenzamos a ver, pero empezamos a ver ya indicadores positivos. Y aquí en Jalisco, en el medio y largo plazo, creo que va a ser muy positivo. El Banco de México sitúa, Ernesto Sánchez, el crecimiento económico en 2020 en torno al 0.5 al 1.5%. Esa es la brecha. En Jalisco, ¿por dónde andaremos, secretario? Yo creo que en Jalisco andaremos definitivamente arriba del 2%. Estamos hablando de 2020, ¿verdad? 2020. Sí, definitivamente arriba de 2%. Estamos viendo grandes inversiones ya prácticamente decididas para venir a Jalisco. Yo creo que fácilmente superamos los $2.500 millones de inversión extranjera directa, que fue lo que hicimos en el 19. Por cierto, un crecimiento de 84% contra el 18. En inversión extranjera directa. En inversión extranjera directa, que es uno de los elementos que influyen de manera más rápida, más inmediata en la economía, porque generan de inmediato empleos, generan de inmediato la conformación de cadenas de suministro, generan, esta rama con proveedores, sueldos y exportaciones. Entonces, varios de los indicadores del Producto Interno Bruto nos los dan de manera muy rápida la inversión extranjera directa. Por supuesto que nosotros también estamos apostando al desarrollo de los proveedores locales, de las pymes sobre todo, pero este crecimiento del PIB
en el corto o mediano plazo, como es un año, nos va a habilitar esta inversión extranjera directa que es muy positiva para este año. Generación de empleos. Yo creo que estaremos cerca de los 60,000 este año. 60,000 Sí, empleos. este año, sí. Secretario, Plan Estatal de Energía, ¿cuáles son los principales elementos del plan? Uno pensaría que es más una competencia federal el asunto de la energía. Bueno, es una pregunta buena. Yo creo que vamos a dividirlo en dos partes. Me preguntas sobre los elementos y después voy a abundar un poquito sobre el tema federal. El Plan Estatal de Energía tiene 4 ejes principales, comenzando con la eficiencia energética, porque es mucho más barato ahorrar un megawatt hora que generarlo. Entonces, hay un eje completo, uno de los 4 ejes que es eficiencia energética. Después tenemos 2 ejes que son, digamos, por origen de la oferta. Uno es hidrocarburos, donde estamos viendo desde gas natural, gas LP, gasolina diésel. Un segundo eje que es energía eléctrica. Energía eléctrica con fuente de generación a gran escala, digamos, que son las grandes plantas generadoras. Puede ser renovable o puede ser base a gas natural, y estamos viendo también microredes o generación distribuida y temas como almacenamiento a gran escala de energía que vemos ya en el mediano plazo muy interesantes, como el almacenamiento a gran escala en litio, lo que nos va a habilitar fuentes renovables. Y el cuarto eje sería ya esta relación que tiene la generación de energía con otras variables críticas, como es el agua y la producción de alimentos. Se llama desarrollo energético sustentable. Entonces tenemos eficiencia energética, hidrocarburos, electricidad y desarrollo energético sustentable. Dentro de esos 4 ejes tenemos 43 programas que los componen. Entonces, estos 43 programas están repartidos entre los 4 ejes y nos garantizan la ejecución, que vaya, lo anunciamos ya, pero ahora viene la parte real, que es la ejecución, en donde estamos ya concentrándonos a través de la Agencia Estatal de Energía. Uno de los 43 programas que creemos que va a tener una incidencia, digamos, más profunda en los precios de la energía, es el que el Estado, a través de la Agencia Estatal de Energía, entrará como un actor activo al mercado eléctrico mayorista. Es decir, la Agencia Estatal de Energía se convertirá en suministrador calificado de electricidad. Esto significa que la agencia va a poder colocar contratos de largo plazo equivalente a Power Purchase Agreements hacia los generadores, consolidando la demanda de los grandes clientes. Primer gran cliente del mismo gobierno del Estado, el tren ligero, el CIAPA, los edificios de... Está buscando quién le da mejor precio. Sí, lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer es, a través de la consolidación de la demanda, poder generar una demanda consolidada, valga la redundancia, a los generadores privados para que se animen a hacer los proyectos. Ahora viene la parte federal, como la política del gobierno federal canceló las subastas, por ejemplo, para la producción de renovables, ¿no? Lo estamos replanteando nosotros con este mecanismo a nivel estatal, ¿no? Ahora, nosotros hemos estado en comunicación muy cercana con la Comisión Federal de Electricidad en este caso, y un día antes de presentar el plan se le presentó a la CFE en las oficinas centrales de la Ciudad de México. Es decir, estamos queriendo jugar en equipo con el gobierno federal. Hace falta... ¿No ven ningún problema en este sentido en la comisión? Pues una vez ya aclarado, porque se tuvieron varias reuniones, ellos están... vamos en conocimiento y de acuerdo con que... Porque la idea del proyecto que tiene Manuel Bartlett y que tiene el gobierno federal era disminuir a lo mínimo posible la compra de privados. Es decir, que sea público casi el 100% de la generación. Bueno, aquí veo que va justo al lado contrario. Bueno, aquí hay 2 temas. Uno, en alguna ocasión, efectivamente, el director de la CFE habló de un 54% de generación, digamos, en manos del gobierno estatal, y un 46% de privados. Sin embargo, también tenemos, por otro lado, la Oficina de Proyectos de la Presidencia, el ingeniero Romo, que está pidiendo a los privados que entren a proyectos de infraestructura, específicamente de generación de energía eléctrica. Entonces hay dos discursos. Pues digamos que veo una política en donde se requiere la participación de la iniciativa privada, y quizás una política en cuanto a un perfil de generación federal que a lo mejor no había sido bien aterrizada con esta necesidad de inversión privada. Entonces, vamos, por supuesto que tenemos que actuar bajo las leyes federales, no hay ningún cuestionamiento en absoluto, y todo este planteamiento de que el Estado entre como un actor activo es
para apoyar el que haya más generación en el país, porque nosotros vemos con preocupación el que si no se invierte más en generación eléctrica, en algunos años podríamos caer en alguna situación deficitaria. Ya Jalisco, por ejemplo, produce menos del 20% de la energía que consume. Ahora, estamos interconectados a la red eléctrica nacional, pero podemos caer en situaciones de vulnerabilidad en periodos de alta demanda, en meses o en días de mucho calor, donde se prendan muchos equipos de enfriamiento. ¿Sabes que ese riesgo es posible ahora? En este momento... O sea, digamos, en un momento, abril, mayo, ¿no? A ver, en este momento, dado que por la contracción económica nacional, que desafortunadamente bajó el Producto Interno Bruto el año pasado, el 0.1%, se ha requerido menos energía. Pero ojalá, en cuanto esto rebote a nivel nacional, pues se va a requerir mucho más energía. De hecho, hemos estado muy cerca hablando con el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, y el año pasado no hubo situaciones críticas en 19, pero en el 18 sí hubo situaciones críticas en donde se tuvieron que, de alguna forma, activar algunos protocolos para evitar que cayéramos en... Entonces, uno de los objetivos sería acercarse a la suficiencia energética en Jalisco. Exactamente. A ver, el objetivo del Plan Estatal de Energía es asegurar el abasto de energía en Jalisco. Toma seguridad energética. Seguridad energética a precios competitivos, pero siempre cumpliendo los compromisos de la COP21 respecto al control de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso, nuestra orientación es hacia renovables o fuentes que no produzcan gases de efecto invernadero. ¿Cuánto supone en términos de inversión el Plan Estatal de Energía? Esa es una pregunta muy buena. Más o menos se requiere $1 millón por cada megawatt de potencia instalado. Estoy hablando de energía eléctrica. Entonces, en este momento la potencia pico que requiere el estado de Jalisco son más o menos 3,000 megawatts en hora pico, pero a nivel, de energía anual son casi 12 terawatt hora. Entonces, si quisiéramos ser completamente autosuficientes, tendremos que agregar más o menos como unos 2,200 megawatts de capacidad instalada. Eso se puede traducir, a 2.200 millones de dólares. Sí. Pero quiero ser muy claro, hay interconexiones, o sea, podemos tener energía de otros lados, no solamente electricidad, porque, la electricidad se produce con algo. También estamos hablando de hidrocarburos, de gas natural y de gasolina, en donde también tenemos conexiones hacia el norte, por ejemplo, con este gasoducto de Fermaca que está a punto de abrirse, y en temas de combustibles, con el tramo que queremos completar de la vía de tren de Guadalajara a Aguascalientes, del Castillo Aguascalientes, para uno de los objetivos es también poder traer combustibles líquidos por vía férrea. ¿Inicia el Plan Estatal de Energía con cuánta inversión? Es decir, como tal inversión pública. Bueno, una de las ventajas que tenemos aquí en el Plan Estatal de Energía es que el Estado actúa como gestor, como organizador. Uh-huh. Entonces, la inversión inicial sería para convertir a la agencia en este suministrador calificado, que es una inversión mínima. Estamos hablando de entre 1 y 2 millones de pesos por los permisos y todo eso. Es decir... Y después lo demás va a ser capital privado. El que es capital privado, exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es organizando a la industria privada, porque la gran inversión es en generación, que tendrá un componente privado muy alto, y la parte de transmisión y distribución, no hay ninguna duda, esa se queda con el gobierno federal, con la CFE. Entonces no hay inversión en transmisión y distribución. Hay inversión posterior, una vez teniendo los permisos, en sistemas de cómputo informáticos para estar participando activamente en el mercado eléctrico mayorista, para estar conscientes de precios de los costos. La idea es que los empresarios produzcan energía eólica, produzcan energía solar, todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué incentivo tienen para hacerlo? ¿Les conviene, no les conviene? Bueno, yo creo que les conviene bastante porque el mercado está ahí. Jalisco está creciendo mucho en cuanto a actividad industrial, por ejemplo, y se está demandando cada vez más energía y se está convirtiendo el perfil de consumo energético a un consumo eléctrico, sobre todo con la movilidad transformándose a movilidad eléctrica en los próximos 10 a 15 años. Estas son inversiones de largo plazo, no son inversiones que se recuperen en 2 o 3 años, son inversiones de 10, 15, 20 años de recuperación, pero son inversiones muy atractivas cuando estamos viendo que los precios de la energía eléctrica producidas con el sol, pues son mucho más baratos que los precios. Pero también la inversión inicial es alta. La inversión inicial es un poco más alta, sobre todo
cuando se tiene que agregar almacenamiento. Sin embargo, el almacenamiento está bajando de precio muy rápido también. Nosotros lo que queremos hacer es dejar que el mercado actúe. Es decir, la intervención del mercado será mínima. Vamos a intervenir como este gestor, como este consolidador de la demanda y este garante de las compras a largo plazo, pero el mercado se... O sea, tú lo que le dices al privado es, si tú produces energía, yo te lo voy a comprar. Bueno, el gobierno compra una parte. Una parte. Pero lo más interesante es que el gobierno entra como un consolidador de la demanda. Este suministrador, el plan es que haga contratos con otros grandes consumidores, por ejemplo, la industria electrónica, por ejemplo, la industria de fundición, en donde estos contratos de suministro, el suministrador calificado se voltee con los productores y dice, bueno, yo aquí tengo una bolsa, no sé, de 30 terawatts hora en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, el productor dice, bueno, yo me apunto con tanto. O sea, subasta. Y se negocia el precio. O sea, se subasta. Es como una subasta inversa, sí, exactamente, sí. Entonces, básicamente, es un mecanismo de mercado en donde se le compra a quien ofrezca el mejor precio. Antes de irnos al corte, hay también los asuntos de la relación entre el Estado y las empresas. Siempre genera debates en torno a la corrupción, conflictos de interés, todo esto. ¿Qué hacer para evitar que surjan este tipo de casos? Bueno, están todos los mecanismos de transparencia que existen, ¿no? De verdad es que un mecanismo en donde ocurre esta consolidación de la demanda y estas compras tienen que estar dentro de todos los mecanismos. O sea, la agencia va a publicar todo, vamos a tener toda la información en torno a quién compra qué. Pues nos estaremos apegando a los mecanismos establecidos por las leyes. O sea, yo de verdad es que en este momento yo creo que lo más importante es articular el mecanismo y sí apegarnos a todas las leyes de transparencia y yo no veo ninguna cuestión que vaya a quedar encubierta y nada, ¿no? Todo de acuerdo a las leyes de transparencia. Vamos al corte, unos minutos más con Ernesto Sánchez, secretario de Economía. De la mañana con 43 minutos, estamos en conversación con el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, con Ernesto Sánchez. Para terminar el tema del Plan Estatal de Energía, secretario, para la ciudadanía que nos escucha, para los habitantes de Guadalajara y del interior del estado, ¿en qué les va a favorecer un plan de estas características? Es decir, pensando tal vez no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, ¿cómo les favorecería? Bueno, precisamente es en la sociedad jalisciense en la que hemos pensado hacer este plan. El primer impacto positivo, como bien lo mencionas, que es de mediano plazo, es el abasto energético, es decir, no tendremos que volver a hacer largas filas para llenar nuestro tanque de gasolina como se ocurrió el año pasado. En este momento ya tenemos que más o menos el 20% de los combustibles líquidos de la zona metropolitana de Guadalajara ya se están suministrando por suministradores privados, por empresas privadas, ya no solamente Pemex, le estamos ayudando a Pemex a suministrar esos combustibles. Ahorita tenemos menos de 3 días de inventarios, pero ya subiendo. Cuando nos dio la crisis fuerte el año pasado, tenemos un día y menos de un día, se nos acababa, al día tenemos en Jalisco, se consumen con 90,000 barriles diarios. Sí, una fragilidad tremenda, ¿no? Sí, muy frágil. Ahorita ya está cambiando y estamos más robustos y con este plan de energía estaremos propiciando que estas empresas construyan almacenamiento de combustibles y distribución. Eso en cuanto a combustibles líquidos. En cuanto a electricidad también, queremos garantizar el abasto de electricidad a precios competitivos. Esto se vería mejor reflejado en las empresas porque estaríamos viendo que las empresas tendrían la seguridad de que contarán con el suministro eléctrico a precios competitivos, como lo comentaba, a través pues, de la habilitación de más oferta de generación local, lo cual reduciría el precio del nodo. Entonces vemos estos impactos positivos en disponibilidad y precio y como comentaba, siempre cumpliendo los compromisos que adquirimos en la COP21 de París para limitar la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa, secretario, con la termoeléctrica de Juanacatlán? El gobernador la suspendió en diciembre, después se dice que no, que los municipios deben dar los permisos. ¿Qué pasa con la termoeléctrica? Bueno, de acuerdo a la política energética de Jalisco y la política ambiental, una fuente de generación que emita esa cantidad de emisiones, pues no va en línea precisamente con los objetivos del Plan Estatal de Energía y en línea pues con esto que comenté de cumplir la COP21. Entonces nosotros lo que queremos
es que la empresa tenga un perfil de generación de menos emisiones. Es decir, que no sea una termoeléctrica basada en gas natural, sino que pudiera tener un perfil combinado de renovables. Quizás sí una parte tenga que ser con gas natural, pero idealmente que sea 100% basado en renovables. Y estamos platicando con la empresa para ver cómo pudiera convertirse la inversión a una inversión que sea más bien pues basada en generación fotovoltaica o eólica, una combinación de estas, y no en generación con gas natural. Por supuesto que necesitamos más generación eléctrica, pero siempre cumpliendo con esto. Entonces, el proyecto no está suspendido. Porque en diciembre, cuando declaró el gobernador, parecía que estaba suspendido la termoeléctrica. Bueno, no la posición del gobierno del Estado, a partir de lo expresado por el gobernador, está muy clara. O sea, nosotros no queremos un proyecto con ese nivel de emisiones. Pero el proyecto sigue. El proyecto, digamos, bueno, la empresa tendrá que decir si sigue o no sigue. Nosotros lo que queremos es que la empresa convierta el proyecto a fuentes renovables de bajas emisiones. O sea, si el proyecto se transforma a bajas emisiones, continúa. Bueno, bienvenidos cualquier proyecto de bajas emisiones, sí, bienvenido ese y cualquier otro. Yo no tengo noticias en un sentido o en otro. Hemos estado platicando con la empresa en ese sentido y ha mostrado ser receptiva la empresa para buscar alguna alternativa en donde pudiera convertirse el proyecto de bajas emisiones, pero no tenemos ninguna resolución por parte de la empresa. En diciembre el anuncio parecía que era la suspensión de la termoeléctrica, pero parece que no, sino la reconversión del proyecto. Yo llamaría más bien una reconversión. Ya veremos si la empresa pudiera de alguna forma adaptarse a esa propuesta por parte del gobierno. Dos temas más, secretario, antes de despedirte. El fideicomiso de turismo en Vallarta se reestructura. ¿Qué se identificó de prácticas nocivas para declarar que había posibles casos de corrupción o de conflicto de interés? Bueno, ya la Contralora lo expresó de una manera muy clara el sábado que estuvimos allá acompañando al gobernador. Había algunas prácticas que quizás se pudieran percibir como nocivas. Digamos que sería muy grave si una acusación clara de corrupción, pero había prácticas que a lo mejor en un esquema empresarial privado pues son prácticas aceptables. Por ejemplo, la definición de los sueldos de los funcionarios, en este caso el director del fideicomiso, que tiene un sueldo cercano a los 200,000 pesos, 190 y tantos mil, en donde pues es mucho mayor que el sueldo de cualquier funcionario. Doble que el gobernador. Incluyendo el gobernador, sí, que en la iniciativa privada, bueno, pues los empresarios... pero esas son las irregularidades que se encontraron. Esa es una de las que se encontró. No, la Contralora habló de algunos otros temas. Como digo, yo creo que hacer una acusación de corrupción sería muy grave, pero sí, digamos, de prácticas que no están lineadas a lo que se persigue dentro de la función de gobierno y sobre todo también el destino de lo captado con este impuesto a los hoteles, Sí. que ahora también se quiere aplicar una parte de infraestructura relacionada con turismo, no solamente a promoción y publicidad, sino también infraestructura que apoye el perfil turístico de Puerto Vallarta. Yo creo que al final de cuentas, desde el punto de vista económico, ese sería el principal impacto desde el punto de vista de tu servidor. Pues la otra parte también tiene que ver, y sí hay que tomarlo en cuenta, pero la parte operativa y cómo se orientara también a producir infraestructura es una parte que hay que tomar en cuenta. Y ahora se reestructura, quedan también la iniciativa privada, el gobierno Sí, de Jalisco tienen, y los municipios. Quedan como vocales también. El gobernador es el presidente del fideicomiso, y hay varios secretarios del gabinete que estamos ahí funcionando como vocales. El gobierno de Estado tiene mucho mayor presencia en la estructura, pero siguen los empresarios de Puerto Vallarta participando también. Para despedirte y para ver si es realidad o no, secretario, publicó Reporte Índigo que tú habías gastado en viajes 758,000 pesos en 2019. ¿Es cierta esta información? Bueno, eso se gastó por parte de la Secretaría en los viajes que hicimos específicamente el año pasado fuera del país. Viajamos el director de Atracción, Inversiones y tu servidor, y lo que te puedo decir es que todo está dentro de los límites presupuestales. Fue una actividad de viajes muy intensa, estuvimos en varios países y vaya, estuvimos escogiendo las sedes.
con relación a juntas que tuvimos con inversionistas que ya estamos viendo resultados y proximidad a las plantas de manufactura o las empresas que visitaron. Esta cifra es real, entonces. Es real la de la cifra es real. Secretaría en total, no personales tuyos. De atracción de inversiones y de tu servidor. Sí, Secretario, gracias por haber Al estado con contrario, nosotros. al contrario. Vamos al corte, hablamos sobre el 8M. Escucha. 9 de la mañana con 53 minutos. Bueno, todos los lunes tenemos a Héctor Castañón, doctor en Ciencias Sociales. Hoy cede su comentario a Silvia Jiménez. Ella es comunicóloga para hablar de un tema en donde la voz tiene que ser la de las mujeres. Movilizaciones del 8 de marzo, del próximo domingo, Día Internacional de la Mujer. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias, Enrique, por tenerme. Y sí, esta mañana el espacio de Héctor Castañón pues está siendo ocupado porque esta semana pues no va a ser como ninguna otra. Esta semana vamos a ocupar y a paralizar en un ejercicio de expresión y después de hacernos ausentes como no lo habíamos hecho nunca en la historia. Adelante, Silvia. Sí, muchísimas gracias. Pues esta semana, independientemente de cuántas mujeres tengan el tiempo, la información y el coraje para sumarse, estamos convocando a una discusión masiva en las redes, en las calles, en las escuelas, las empresas, las instituciones, en los medios y en nuestras casas, entre nosotras mismas, sobre una transformación social urgente. Ya hemos visto que se puede polemizar tanto como todo lo que está ocurriendo, pero más allá de eso se trata de estar conscientes de todo lo que nos es común a las mujeres, de lo que nos pasa a todas, en distinto grado y modo, pero nadie nos escapamos. La transformación va, no estamos pidiendo permiso, no estamos pidiendo favores ni concesiones, estamos remontando una desventaja histórica que ha pesado injustamente sobre nosotras. Lo que estamos exigiendo es lo que nos toca, nuestros derechos fundamentales. Este 8 de marzo, las mujeres vamos a movilizarnos a salir a las calles. Estoy segura que para muchas de nosotras va a ser la primera vez. El 9 de marzo vamos a hacer un paro para hacer sentir nuestra ausencia. Y a partir del 10 de marzo pasaremos del reclamo a una agenda concreta de acciones para poner un alto a 4 cosas. 1, la cultura patriarcal que nos hace menos. 2, al sistema económico que nos explota y nos somete. 3, a los hombres que nos someten, nos violentan y nos matan. Y 4, a un Estado que no nos protege. No somos personas ni ciudadanas de segunda. Necesitamos construir y asegurar entre todos y todas que las oportunidades, el trabajo, la familia y la educación sean una decisión y no una imposición o una imposibilidad. La igualdad es un derecho humano. Un piso parejo es el derecho humano. La escalada de violencias contra las mujeres debe parar. Es momento de desmontar la cultura machista que lo normaliza. Y cada uno y una, como personas en lo individual, nos toca dejar de reproducirla, hombres y mujeres, hacernos corresponsables de lo propio. La violencia contra las mujeres nos lastima, pone en peligro a nuestras hijas e hijos. Seguimos lastimando y violentando a toda nuestra sociedad. Exigimos que la justicia social nos acompañe desde el momento en que nacemos y no solo hasta que ya somos víctimas. Exigimos la erradicación de la violencia patriarcal contra nosotras desde las microexpresiones cotidianas de control y sometimiento hasta las tragedias tan lamentables que terminan con nuestras vidas. Soy Silvia Jiménez Ochoa, muchas gracias por el espacio, Enrique. Sí, Silvia, te agradezco mucho y estaremos atentos y muchas gracias por compartir estas reflexiones. Gracias, igualmente. Silvia Jiménez, bueno, que comunicóloga que hoy toma el espacio de Héctor Castañón para compartirnos precisamente reflexiones sobre el Día Internacional de la Mujer. Próximo domingo, 8 de marzo, movilizaciones en todo el país y el 9 de marzo el paro de mujeres en nuestro país. Yo creo que seamos todos solidarios con lo que viven muchas mujeres en México y que socialmente es importante que lo abordemos. Buenos días, una queja. El sábado 29 de febrero me subí a una unidad del transporte público de la ruta 612 con mi hija. Ella depositó el transvale y yo pagaría mi pasaje junto con el peso de diferencia que mi hija tenía que dar. Todavía no subía. Cuando el conductor de la unidad de manera majadera le gritó a mi hija que faltaba un peso, yo le dije que yo pagaría el peso de diferencia y me daba cambio de los 10 pesos y mi ticket o boleto. Se molestó y me dijo que no servía la máquina de los tickets y no daba cambio que le hiciera como yo quisiera. Solo le comenté que lo reportaría. Ese es el número de unidad. Muchas gracias por mandarlo. Ahorita se lo mandamos directamente a la Secretaría de Transporte para que tome
al respecto. Hola, buenos días a todos. Es correcto la forma como usted está expresando el sentir del pueblo hacia el presidente. Desafortunadamente yo quisiera que esto se compusiera, pero ya no llevamos un mes, un año y 3 meses. Y esto está en pausa en todos los sentidos de la economía. No fluye, la seguridad por los suelos, la salud en su peor crisis. Quiero felicitar al conductor de este programa, ya que dice las cosas sin tapujos. Gracias, señor Luis, por felicitarnos y ojalá siga escuchándonos y reflexionando de los temas públicos con nosotros. Buen día, Enrique, y a todo tu auditorio. Esperemos que el gobierno y medios de comunicación logren sinergia e informen de manera puntual y veraz. En tu caso siempre ha sido así. Nosotros los ciudadanos poner de nuestra parte para la prevención de este virus. Saludos. Sí, yo creo que es parte fundamental, pues para evitar, sobre todo con relación al coronavirus, excesivos alarmismos que bueno, no nos llevan a nada y que en realidad lo que hacen es dificultar. Buen día, muchas gracias. Nos manda una foto, dificultar la forma de enfrentar de forma eficaz el problema. Nos dice, casi me pega de norte a sur, vengo con familia, ando desatado, Salvador a la altura del CODE. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, hay muchos mensajes, gracias por escribirnos esta mañana. Nos vamos, mañana estamos en Cara a Cara. Vamos a tener la posibilidad de platicar sobre el plebiscito en Tlaquepaque. Se ha desinflado un poquito el tema, pero te vamos a platicar de cómo va, qué se pregunta, cuál es el tema de fondo. Por supuesto estará con nosotros Augusto Chacón y muchos temas más para reflexionar contigo. Soy Enrique Tucen y estamos mañana a partir de las 9 en Cara a Cara.